buenas noches para todos. Reciban una cordial bienvenida y déjeme decirle que es un regalo podernos encontrar en esta hora, en esta nueva cita de amor que tenemos con nuestro amado y soberano Dios de gloria. Así que le invito a que en los próximos instantes sea usted ahí eh, tomando tomando lápiz, tomando su Biblia y que sea, que sea el mismo Espíritu Santo en esta hora guiándonos, gobernándonos y llevándonos a toda la verdad. Eh, Espero que me estén escuchando bien, así que coja su tintico, coja su libreta de apuntes y coja todas sus herramientas porque vamos es a, a dirigirnos a la palabra del Señor y vamos a pedirle al Señor que en esta hora pues esté Él tomando el control de todas las cosas, que sea Él aparejando las cosas allá en su casita, allá en su residencia. Déjeme decirle también que estoy muy agradecido con Dios y damos gracias a Dios por su fidelidad, vamos a darle gracias a Dios, doy gracias a Dios porque están ustedes ahí respaldándonos, apoyándonos y bendiciéndonos en esta hora para que todas las cositas puedan fluir y podamos hacer las cosas bien para nuestro Dios. Así que, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición. Damos gracias, amado Rey de Gloria, por todas las cosas que estás haciendo en medio de nosotros. Te damos gracias, buen Dios, porque estás haciendo cosas grandes, especiales y poderosas en tu pueblo. Padre de la gloria, en esta hora nosotros te queremos bendecir, queremos darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque grandes y poderosas son tus obras a favor de tu pueblo, Señor. Nos has guardado, nos has protegido, nos has sustentado, eh, Señor de gloria, nos has eh, hecho caminar un día más para ti, oh Padre de la gloria. Nos has dado la vida, nos has sostenido, Señor, con el aire que respiramos, nos has dado una buena salud, nos has dado, Señor, gente que nos ama y a quien amar. Padre, nos has dado, Señor de gloria, dones, talentos, nos has dado, Señor de gloria, techo, sustento, cama, abrigo, Padre de la gloria, nos has dado el intelecto, nos has dado el pensamiento, nos has dado los ojos para poder ver la luz del sol, nos has dado, Señor de gloria, la capacidad de amar y ser amados, nos has dado, Señor, dos maravillosas manos, Señor de gloria, con la cual podemos trabajar y ganar un pan digno para cada una de nuestras casas, Señor. Por eso nosotros te bendecimos, te damos gracias, te exaltamos y te glorificamos, amado Dios de los cielos, en el poderoso nombre de Jesús. También quiero darte las gracias, Señor, porque has guardado toda la iglesia, Padre bendito. Sabemos, Señor de los cielos, que hay hermanos, Señor, pasando en dificultades, pasando momentos de dolor y momentos muy complejos en su vida, Señor, pero también te damos gracias, Señor, porque aunque a veces las situaciones no las entendamos y a nuestro entendimiento, Señor, se nos escape, Señor de gloria, muchas veces o no podamos ver tu mano poderosa obrando a favor de nosotros a través de las dificultades y de los momentos de tragedia y de dolor en nuestras vidas, Señor. Sabemos que para los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien y que en su momento, Padre de la gloria, tú nos harás entender todas las cosas. Amado Dios, queremos orar, Padre de la gloria, por tu iglesia, la que está convaleciente, Señor. Queremos orar por la vida de la tía Hilda, por la hermana Aura, Señor. Quiero orar por la vida de doña Magnolia. Y quiero orar por todas las vidas, Señor, que de tu pueblo, Señor, el pueblo que se reúne con nosotros, amado Dios, y que en este momento están en sus hogares. Padre, queremos orarte, Padre bendito, para que sea tu mano de poder, Señor, fortaleciendo las vidas, Señor, de todos y cada uno de ellos, Señor, allá en el lugar que estén, que sea tu Espíritu Santo vivificando, Señor, sus cuerpos mortales, que sea, Señor, dando nuevas fuerzas, que seas tú levantando, Señor de gloria, al que ha sido debilitado, Señor de gloria, que seas tú mismo, oh Padre de los cielos, sustentando, Señor, con la diestra de tu justicia, Señor de gloria, todos los recursos, amado Dios, para que nuestros hermanos vuelvan otra vez a tener esa vitalidad, esa dinámica, Señor de gloria, que siempre los ha caracterizado. Amado Padre de la gloria, queremos orar, Padre de los cielos, muy especialmente por la vida de Mauricio, Señor, de su esposa Lady, Padre de la gloria. Señor, sabemos que ha partido, Señor, a tu presencia, Padre de la gloria, la vida de doña Gloria, su madre. Y amado Dios, nosotros queremos orar, Padre,
por esta familia, Señor, por toda esta casa, por sus hermanos. Amado Dios, queremos orar por la vida de su padre. Amado Dios Todopoderoso, para que seas tú mismo a través de todo este tiempo, Señor, derramando una fortaleza muy especial, Padre bendito, sobre toda esta casa, Señor. Sabemos que la pérdida de un ser tan querido, Señor de gloria, como es nuestra madre, es motivo de dolor, de congoja, Señor, de tantas cosas. Pero, amado Dios, nosotros queremos colocar esta casa, Señor, en tus manos, Señor, para que seas tú mismo, Señor, fortaleciéndoles, para que seas tú llenándoles de, de una comprensión, Padre de la gloria, eh, mayor, para que seas tú mismo, Señor de los cielos, aparejándoles todas las cosas, amado Rey de Gloria, y que ellos puedan comprender, Señor de los cielos, que es apreciada a tus ojos la muerte de tus hijos, Señor, porque tu deseo es llevarlos a casa de nuevo, Padre de la Gloria. Amado Dios, que podamos ver a través de la muerte, Señor, no una cesación, Señor, sino un estado totalmente diferente, Padre de la Gloria, en el cual ya no habrá llanto ni dolor, ya no habrá enojo, no habrá tristeza, no habrá desolación, Señor, sino que tú mismo nos conducirás, amado Dios, porque tú has prometido ser Dios nuestro eternamente y para siempre, y tú nos guiarás aún más allá, Señor, de esa senda que para nosotros es el camino de la muerte, Señor, que es el camino de la ausencia, Señor, en el cual ya no veremos nuestros seres queridos, pero que tú mismo, Señor, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor, y sabemos que, amado Dios, para tus hijos, Señor de gloria, la muerte es vista como una ganancia, Padre de la gloria, y por eso nosotros queremos pedirte, amado Dios, que de igual manera tú operes en el corazón de todos los hermanos, Señor, de Mauricio, que de pronto no te conocen, amado Rey de gloria, y que seas tú mismo, Señor, trabajando en sus corazones, Señor, para que el dolor no los consuma, Señor, para que puedan seguir adelante, Señor, a pesar de la pérdida de su mamá, y que seas tú mismo, Señor, consolándoles, que seas tú derramando, Señor, de tu presencia sobre ellos, y que esa presencia sea como ese buen bálsamo, como ese buen perfume, Señor, que ellos puedan percibir, amado Rey de Gloria, y que ellos puedan percibir, aún en medio de esta calamidad, Señor, en medio de este dolor, que ellos puedan percibir, amado Dios, ese amor profundo, maravilloso y santo que tú nos das. Amado Dios de Gloria, también queremos orar en esta hora, Señor de los cielos, por toda la casa, Señor, y pedirte, amado Dios de gloria, que en medio de todas las situaciones, oh Dios, pues seas tú proveyendo, Padre Santo, para la vida de nuestros hermanos, Señor, que seas tú abriendo puertas de bendición, Padre de la gloria, que seas tú mismo, Señor de los cielos, llenando, Señor, en nuestro corazón con tu dulce presencia, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea cada día llenando, Señor, nuestras vidas, que nuestra copa esté siempre rebosando, Señor, y que podamos siempre apreciar tu casa, Señor, como ese baluarte y estandarte de la verdad. Amado Dios de gloria, oramos, amado Dios de los cielos, por tus hijos, para que ellos sean cada día encendidos por esa pasión, por ese fuego, Señor, de gloria de tu dulce Espíritu. Que cada día, Señor, podamos ser transformados en gente apasionada, en gente de un caminar, Padre de la gloria, de un sentir, de un mismo direccionar en tu presencia, Señor. Amado Padre, que seas tú mismo a través de este tiempo, en esta hora, Señor, dirigiéndonos a través de la enseñanza de la palabra, y que seas tú mismo, Señor de gloria, llevándonos a comprender las verdades escritas en tu palabra para cada una de nuestras vidas. Amado Dios, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, muy bien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Él. Gloria sea Él. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea Él. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio en esta hora a la palabra del día de hoy, y ya ustedes pudieron ver que lleva por nombre que no es como se comienza, es como terminamos la carrera. Bueno, gloria a Dios, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la escritura, y vamos a estar compartiendo el día de hoy acerca de la vida de un rey de Judá. Fue el tercer rey, ¿verdad?, que tuvo Judá. Ustedes saben que Israel, digamos, después de determinado tiempo, acuérdense que Israel, todo Israel,
Recuerde que Israel estaba conformado por las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel eran, digamos, las tribus que formaron cada uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Sobre ellas reinó Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel, reinó sobre las 12 tribus, luego reinó David y luego reinó Salomón, ¿verdad? Luego, después de Salomón, pues finalmente se dividieron, las tribus de Israel se dividieron, entonces se dividió en el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Acuérdense que el reino de Judá, el reino de Judá lo comprendían en 2 tribus y el reino de Israel lo comprendían 10 tribus. Entonces, el reino de Judá estaba gobernado o fue gobernado por un rey que el tercer rey de Judá fue Asa, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la escritura a ver qué nos dice la palabra y vamos a Segunda de Crónicas 14, Segunda de Crónicas capítulo 14, vamos a leer desde el primer versículo y dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dice el versículo 7, por tanto a Judá, dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que en la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también a ese ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,300,000 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los siguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Gloria al Señor. Entonces, aquí el Señor comienza y llama a la vida de este rey, ¿verdad? Y es muy notable que cuando empezamos a estudiar un poquito acerca de la vida de este hombre, pues era un hombre realmente que tenía un corazón dispuesto, y fue un hombre que tenía un deseo en su corazón, ¿verdad?, por hacer las cosas correctas delante del Señor. Fue un hombre que había dispuesto su corazón, ¿para qué? Para mirar todas las cosas y los mandatos que Dios había ordenado a sus antecesores, ¿verdad? Y tenía un celo por las cosas del Señor, era una persona apasionada, y a veces esto nos dice mucho acerca de cuando nosotros comenzamos en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Este hombre me impacta a mí mucho, pues porque finalmente cuando él arranca, dice que tenía un celo muy tremendo por hacer las cosas correctas delante del Señor. Entonces, vemos que este hombre
este hombre empezó ¿a qué? Este hombre, denme un segundito, yo quiero mirar algo acá. Reinó 41 años, Asa reinó 41 años en Judá. Nos relata que hizo lo recto delante del Señor, porque entonces se le recuerda como, para su vergüenza, como alguien que no busca a Dios. O sea, cuando vemos la vida de Asa cómo termina, vemos que la vida de Asa finalmente da un giro dramático en algún momento de su caminar, y vemos que la vida de Asa termina sus últimos años bastante mal. Entonces, lo que pues ha inquietado mi corazón el Señor es poder comprender realmente que muchas veces la Biblia dice, dice el apóstol Pablo, hay una frase hay una parte en la escritura que me impacta muchísimo y dice, está hablando el apóstol Pablo y dice, eh, creo que es Filipenses, denme un segundito, lo voy a buscar. Perdón, no, es segunda de Timoteo 4:7, mire lo que dice. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su ¿qué? Su venida, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que recordar que nuestra vida cristiana, nuestro llamamiento, no es solamente un llamamiento temporal, no es solamente un llamamiento por una semana ni por un año, no, la vida que el Señor nos llama a vivir es desde el momento en que nosotros lo conocemos, que nosotros podamos entrar en la vida eterna, ¿verdad? En la vida eterna no solamente entramos nosotros los hijos de Dios cuando fallecemos o cuando, digamos, cuando atravesamos la barrera de la muerte, no, sino que Dios quiere que ¿qué? Que empecemos a disfrutar de la vida eterna desde el mismo momento en que ¿qué? En que lo conocemos a Él. Entonces, hay un texto que está en el libro de Juan, Evangelio de Juan. Entonces, ¿cómo disfrutar esa vida eterna, verdad? Y cómo correr esa buena carrera que tenemos nosotros en Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 3. ¿Sí? Se lo voy a leer desde el 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, mire que dice el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros no venimos a nuestro Creador o no venimos a nuestro Salvador porque nosotros tengamos un deseo de buscarlo realmente. Ese deseo de buscarlo no proviene de nosotros porque nosotros seamos buenos, no. Ese deseo, esa búsqueda es algo que produce el Señor en nosotros. Mire, hay una cita que está, se la voy a dar aquí en un segundito. Dice Filipenses 2:13, mire lo que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que cuando Dios desea y llama a una persona, entonces lo que Dios primero empieza a hacer es que empieza a seducir nuestro corazón, nuestra vida. Su espíritu viene sobre nosotros, ¿para qué? Para colocar en nosotros ese deseo por Él, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Él es el que viene a rescatarnos, no que nosotros buscamos de Él porque nosotros realmente queríamos o porque somos buenos, no. Finalmente lo que Dios dice es que nosotros fuimos alcanzados por Él. Por eso la Biblia dice que el Señor vino a las ovejas perdidas. O sea, cuando hay una oveja perdida, está perdida es porque el que sale del rebaño se perdió.
no porque su pastor realmente muchas veces no sepa dónde está el pastor, o si no sabía dónde está, el pastor iba y la buscaba hasta que la encontraba, ¿verdad? Entonces, generalmente es así. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, respondemos a ese amor y a ese deseo de Dios por encontrarnos. Entonces nosotros venimos ahí y desde ese momento nosotros ¿qué? Venimos y empezamos a disfrutar esa vida eterna. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, dice, por lo demás me está reservada la corona. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Entonces, por lo demás, entonces Dios desea que nuestra vida, no, que esta no sea la frase de inicio solamente, sino que nuestra vida sea una vida victoriosa cada año que nosotros podemos caminar en el Señor. Cada vez que nosotros podamos avanzar y cada vez que nuestra vida, cada vez que nosotros caminamos con el Señor, pues nuestra vida pueda reflejar ese carácter de Cristo y que nuestras vidas puedan reflejar esa madurez, ¿verdad? En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de vivir. Que seamos coherentes con todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Eso es lo que se llama estar integrado o lo que conocemos como integridad. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que desde que nosotros comenzamos, desde que Dios nos llama, nosotros entremos en esa vida eterna, pero que nosotros lo hagamos con alegría, con gozo, con devoción, con pasión, que podamos caminar en armonía, que podamos ser liberados de esas cadenas, de esos yugos, ¿verdad? Que teníamos en el mundo, de esos lastres que cargábamos, y que nosotros podamos correr la carrera que tenemos nosotros de una buena manera. Entonces, ese ha sido siempre como el deseo de Dios. Entonces, dice Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por qué? Por delante. Y el segundo versículo nos hace una invitación maravillosa. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad. Entonces, se nos está haciendo un llamado bien especial a que cuando arrancamos nuestro caminar en Cristo, dice, puesto los ojos en Jesús. Ahora, ¿por qué debemos poner los ojos en Jesús? Porque de la única manera que nosotros vamos a poder caminar en la vida eterna y que nosotros vamos a poder entrar en esa dimensión eterna y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros es única y exclusivamente cuando nosotros ponemos los ojos en nuestro Dios. A ver, lo más tremendo es que a veces Dios en su sabiduría quiere formarnos y quiere darnos lecciones muy tremendas. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, en el capítulo 20, cuando está hablando el Señor acerca de los 10 mandamientos, refiriéndose a eso, dice el Señor, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu entendimiento, ¿verdad? Entonces, alguna vez uno, pues, estaba su siervito meditando en eso, meditando por qué Dios en el primer mandamiento nos dice, yo quiero que ustedes me amen a mí con todo su corazón, con toda su mente y con todo su entendimiento. Y al meditar en esto me parecía a mí que era algo muy pretencioso y digamos que podríamos entender que Dios puede ser como un Dios egocéntrico, ¿verdad? Eso puede ser a primeras luces un vistazo inicial. Uno decía, pero a Dios sí es como egoísta, o sea, no quiere compartir el amor que nosotros tenemos con nadie, sino que todo sea para Él. Entonces empecé a orar al Señor sobre esta porción de la Escritura y el Señor me hablaba y me daba una lección muy tremenda y eso pues ha marcado mi vida y de verdad me ha ayudado muchísimo para afrontar muchas situaciones en mi vida. Y digamos la lección que el Señor me daba con esto era la siguiente. Digamos que cuando nosotros depositamos nuestro afecto en cualquier otra cosa que no sea Dios, nosotros vamos a sufrir.
¿Por qué? Porque resulta de que todas las cosas o todas las personas o cualquiera sea el objeto que es el receptor de nuestro amor, ¿verdad? Que no sea Dios, todo es perecedero. Entonces, si usted quiere demasiado, por decir algo, si su amor es un amor desmedido por un hijo, su hijo, usted no va a estar con usted toda la vida, porque aunque sea un muy buen hijo, en algún momento su hijo se puede ir, ¿verdad? Su hijo en algún momento va a salir del hogar, va a formar un hogar, ¿verdad? Muchas veces te va a dar la espalda, qué sé yo. Si tú amas tu trabajo, en algún momento te van a sacar de una compañía o pueden pasar muchas cosas. Finalmente, tú no vas a trabajar todo el tiempo en esa compañía, o si es un carro, o si es el dinero, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, ¿verdad? Son perecederas. Hay personas, por ejemplo, que han dado alma, vida y corazón a su carrera y en algún momento, por alguna situación, su carrera se trunca, ¿verdad? Como por ejemplo fue el caso de la vida de Michael Schumacher. ¿Recuerdan este corredor famoso de Fórmula 1 que en algún momento de su vida y de su caminar sufrió un trágico accidente y pues su vida quedó reducida a una cama? Entonces, después de ser un hombre tan exitoso, después de ser un hombre tan, digamos, tan rico, tan adinerado, pues finalmente hoy vemos cómo todo se ha ido desgastando y cómo ya no es en la portada de las principales revistas con las manos levantadas, sino que muchas veces está postrado en una cama, pues, y es una situación muy penosa y muy trágica, pero pues que finalmente acontece a todas las cosas. Muchas veces tenemos nosotros damos un amor a una mascota. Yo he visto gente que con la pérdida de una mascota se siente morir, ¿verdad? Y yo no digo que esa mascota quizás no merezca que sea amada. Claro que merece ser amada, merece ser amado un hijo, merece que nosotros amemos y seamos apasionados en nuestra manera de hacer las cosas, es decir, de elaborar nuestro trabajo y de todo este tipo de cosas. Pero cuando nosotros colocamos nuestros afectos, ¿verdad? En cualquier cosa terrenal, sabemos que esas cosas terrenales en algún momento van a dejar de ser. Entonces, cuando nosotros tenemos un amor desmedido, desbalanceado por cualquier cosa terrenal, sea esposa, sea esposo, sea hijo, sea trabajo, sea casa, sea dinero, sea familia, sea hermano, sea papá, sea perro, sea gato, o sea, cualquier cosa en la que nosotros coloquemos el amor nuestro por encima del amor a Dios, eso va a equivaler a un fracaso o a un dolor muy profundo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos a Dios en primer lugar, ¿verdad? Entonces, cuando las otras cosas no estén, Dios se va a encargar de podernos sustentar. ¿Por qué? Porque cuando nuestro centro de gravedad está en Él, aunque las otras cosas intenten desbalancearnos, Dios nos va a balancear, ¿verdad? Y Dios nos va a dar fortaleza. Pero cuando las otras cosas están por encima de Dios, entonces cuando el centro de gravedad es algo perecedero, cuando eso se vaya, cuando ya no esté ese ser querido, nuestra vida va a estar totalmente desequilibrada y nosotros nos vamos a ir al traste con eso. Entonces, por ejemplo, hay hombres, por ejemplo, que después de una ruptura marital o después de una situación trágica en el hogar, digamos, por ejemplo, yo he visto hombres totalmente y mujeres que después de la pérdida de un hijo no fueron capaces de seguir caminando y se entregaron a la bebida o se entregaron, su corazón se endureció de tal manera que le dieron la espalda totalmente a Dios. Entonces, la invitación que Dios nos hace a nosotros, y es una invitación que yo quiero hacerles también a todos ustedes, y es que nosotros, aunque lastimosamente nunca tenemos en nuestra vida en cuenta la muerte, pues la muerte es algo que es lo único que tenemos fijo cuando nacemos, pero lo único que nos va a poder preparar a nosotros, no solamente para la muerte nuestra, sino para estar atentos frente a la muerte de cualquier persona o de cualquier ser a nuestro alrededor, es que Dios esté por encima, que nuestros afectos estén cimentados en Dios, por encima de cualquier otra cosa o de cualquier otro amor que nosotros podamos desarrollar por cualquier ser, objeto o carrera o cualquier tipo de cosas, tiene que estar por encima de Dios. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, porque Dios no tiene principio ni final, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando yo me balanceo en Dios, cuando mi vida, mi amor
es 80% Dios y el 20% esposa o hijos. Cuando ellos falten, pues finalmente mi vida va a poder seguir estando fortalecida, firme, estable, va a seguir teniendo convicciones, voy a seguir teniendo ánimos, voy a seguir adelante batallando, dando la buena pelea siempre y voy a poder estar siempre en una buena disposición para continuar. Porque es que el tema no es, a ver, por ejemplo, muchas personas a veces vemos fallecer a seres queridos, ¿verdad? Pero entonces dicen, no, pastor, pues es que yo aquí voy, pero es que Dios no quiere que tú vivas tu vida, digamos, ahí, aguantando, no, pastor, aquí estoy. No, Dios quiere que a través de todas las situaciones tú puedas ser fortalecido por Él, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea fácil, no, pero la pregunta es esta, mire, si a veces estando usted fortalecido en el Señor, hay cosas que a veces a duras penas sacamos la cabeza y respiramos. Ahora imagínense cuando nosotros nos desbalanceamos y el centro de nuestros afectos es cualquier otra persona, ¿verdad? Mire, en la última caída de la bolsa de Nueva York dice que de los 15 o 20 hombres más ricos del mundo, cuando hubo esa gran, digamos, derrumbe de la bolsa de Nueva York, dice que 5 de estos hombres que eran hombres trillonarios, o sea, hombres que no se hubieran podido alcanzar a gastar sus fortunas ni en 2 ni 3 vidas, y dice que en instantes vieron pasar sus fortunas de sus bolsillos a otros bolsillos, ¿verdad? Dice que no aguantaron y se suicidaron. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta no en el Dios todopoderoso, sino en las riquezas. Entonces así es cuando colocamos nuestros afectos en algo que no es Dios. Entonces, al principio, entonces uno diría, pues la invitación que Dios nos hace a que nosotros hagamos de Él, ¿verdad? Pues nuestro centro de mando, nuestro punto de, digamos, nuestro centro, nuestro punto cero, nuestra zona de, digamos, nuestra columna principal, y de ahí para allá, pues que podamos ir acomodando las otras cosas, que nuestra prioridad número uno sea Él. Entonces, cuando nosotros leemos la historia de Asa, pues nosotros vemos que el rey Asa arranca de esta manera. Entonces, cuando nosotros lo vemos, por ejemplo, que él va a hacer frente a este ejército etíope, pues finalmente él se encomienda al Señor, ¿verdad? Y es el propósito de Dios que cuando nosotros vamos a hacer cualquier cosa, a Dios le gusta que nosotros contemos con Él. Y lo más tremendo es que a Dios le gusta que nosotros vengamos a Él, porque nosotros venir a Él, eso es una señal muy buena. ¿Por qué? Porque a Dios le fascina, le encanta que nosotros nos podamos apoyar en Él, que nosotros tomemos decisiones contando con Él, que nosotros podamos ver en Él ese padre que quiere direccionarnos, ese padre que quiere aconsejarnos, ese padre que quiere que nosotros, que quiere defendernos, ese padre que quiere protegernos. Entonces, cuando yo vengo a Él, mire, aún cosas tan simples como, Señor, tengo este dinero, ¿verdad? ¿Cómo quieres cómo quieres que lo gaste? O sea, ¿qué deseas? Digamos, a veces cuando tú tienes deuda, Señor, dame la sabiduría para yo poder con este dinero que tengo, pues, ¿cómo hago para poder salir adelante? ¿Y cómo hago para pagar mis compromisos? ¿Y cómo hago para hacer todas las cosas? A Dios le gusta eso, a Dios le gusta que usted lo tenga en cuenta cuando usted va a tomar un trabajo. Señor, yo quiero un trabajo, pero yo quiero no solamente que sea un trabajo, sino que sea un trabajo en el cual yo pueda realizarme como persona, en el cual yo pueda dar gloria a tu nombre, un trabajo en el que tu nombre no tenga que ser cuestionado por las cosas que yo hago. O sea, a Dios le gusta que usted haga eso, a Dios le gusta que usted él lo tenga en cuenta cuando usted va digamos, hacer una inversión financiera, o a Dios le gusta que usted lo tenga en cuenta cuando usted va a elegir una persona para que camine con usted, es decir, cuando usted va a empezar una relación con un hombre o con una mujer, a Dios le gusta que usted le diga, Señor, yo quiero presentarte la vida de esta persona, me gusta mucho, me llama mucho la atención, me parece una persona muy interesante. Amado Dios, ¿tú qué piensas de ella? ¿Te agradas de ella? O permíteme entender, Padre de la Gloria, si te gusta o no te gusta, o qué cosas podemos hacer. Me hago entender, o sea, Dios quiere que nosotros realmente contemos con Él para todas las cosas de nuestra vida. Y es así, porque finalmente nosotros a veces hay muchas cosas que en el medio del escenario no vemos, ¿verdad? Pero que Dios sí las está viendo, y cuando nosotros nos apoyamos en Él, pues finalmente Dios siempre nos va a dar la victoria. Y efectivamente eso es lo que nosotros podemos leer ahí en el libro de Crónicas, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a mirar la vida de Asa,
pues ahí en Segunda de Crónicas 14, pues nosotros vemos cómo Dios a través de, dice que era un ejército de miles de personas, ¿verdad? Los que se habían levantado contra Judá, ¿verdad? Entonces, Dios, como Dios, a través de una oración tan corta, ¿verdad? Tan simple, pero como dice el versículo 11 de Segunda de Crónicas 14, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo, mire, dice, y el Señor deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, ¿verdad? O sea, como cuando nosotros nos apoyamos en Dios, Dios puede realmente, digamos, hacer grandes cosas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no es con caballo, ni con espada, ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Mire, esas cosas que usted por años ha soñado y que muchas veces, a veces nosotros las vemos tan lejanas, ¿verdad? Que a veces para nosotros en nuestra vida son imposibles, quizás por nuestra condición socioeconómica, quizás por nuestra condición académica, quizás por tantas limitantes que a veces podemos tener, porque a veces no creemos tener los talentos suficientes, ¿verdad? Pero esos sueños que nosotros tenemos y digamos, esas cosas que muchas veces deseamos y anhelamos, Dios las puede entregar en nuestras manos cuando nosotros de verdad disponemos a ¿qué? A nuestro corazón a Él, cuando nosotros hacemos del Señor nuestro ayudador. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos a Él, ¿sí? Cuando nosotros venimos delante del Señor con un corazón humilde, miren lo que dice el Salmo 146:5, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Dice el Señor que Él siempre está dispuesto a responder las oraciones de los justos. Dice la palabra de Dios que si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Pastor, ¿y dónde está eso? Eso está en el libro de los Salmos. Deme un segundo, se lo voy a dar aquí. Proverbios 24:16, perdón, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces, Asa fue un rey que arrancó, era un rey celoso, era un rey que anhelaba la dirección del Señor, anhelaba la presencia del Señor, ¿verdad? Y dice que, ahora, ¿cómo sabemos que este hombre era un hombre justo y que realmente quería hacer las cosas bien delante del Señor? Entonces, ¿qué hizo Asa por la nación de Judá o por el estado de Judá? Dice que quitó del país a los sodomitas, ¿sí? Quitó y destruyó los ídolos que sus padres habían hecho. Privó a su madre Maaca de ser la reina madre porque ella había hecho un ídolo de acera, el cual quemó junto al torrente de Cedrón, ¿sí? Que separa a Jerusalén del Monte de los Olivos. Metió en el templo del Señor lo que él y su padre habían dedicado, oro, plata y alhajas. Ganó una guerra increíble solo confiando en Dios. Esto lo podemos leer en Segunda de Crónicas de 9:15. Entonces, digamos que, pero en medio de todo su caminar, este rey en algún momento, aunque dice que fue un rey que hizo lo recto delante del Señor, dice que, ¿qué pasó? Dice que, sin embargo, en Primera de Reyes 15:14, dice que los lugares altos no fueron quitados, ¿sí? Entonces, en algún momento este hombre se desenfocó, ¿sí? Se desenfocó.
Deme un momentico que se lo voy a buscar acá para que lo podamos leer. Dice el versículo 14, dice, Primera de Reyes 15, dice, sin embargo, dice, también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Hubo guerra. Entonces aquí hasta este punto nosotros vemos que la cosa iba muy bien, ¿verdad? Que fluía. Dice que Dios, ¿qué hizo Dios? Dice que le permitió tener su vida, parte de su reinado. Recuerde que Asa reinó 41 años, 42 años sobre Judá, y gran parte de su reinado fue ¿qué? Fue en paz, fue tranquilo. Por esa misma tranquilidad, efectivamente, cuando una nación está en paz, pues no necesita comprar armamento ni necesita gastar mucho de su presupuesto digamos, en instrumentos bélicos para protegerse, lo que fuera. Entonces, eso le llevó a él que a todo el personal, entonces trabajó para levantar las ciudades, para fortificarlas, para armar toda la fuerza militar. O sea, le permitió desarrollarse y desarrollarse bien, ¿verdad? Pero llegó un momento en que este hombre dice que el rey de Israel empezó a ¿qué? Empezó a perseguir y a buscar ocasión para, recuerde que Israel estaba compuesto por las otras 10 tribus. Entonces él quería que, el rey de Israel quería, digamos, tomar Judá, nuevamente el reino de Judá, para incorporarlo, ¿verdad? Y empezó a ¿qué? Empezó a generar algún tipo de conflicto. Entonces, ¿qué pasó? Dicen que aunque era un buen rey y aunque hacía las cosas correctas, en algún momento dejó de ¿qué? De confiar en el Señor. O sea, es decir, era una persona que empezó a vivir la vida cristiana como en sus propias fuerzas. En algún momento algo aconteció con este rey que endureció su corazón y dejó de confiar en él, dejó de seguir creyendo, ¿verdad? Se le olvidó que así como Dios había podido darle victoria en el pasado, Dios podía continuar dando victoria a su vida presente y iba a traer victoria en su vida futura, ¿verdad? En algún momento algo pasa, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo perdí mis padres, pues obviamente yo no era creyente, pero eso atravesó mi corazón de una manera muy tremenda y eso me llevó a no creer en nada ni en nadie, ¿verdad? Mi capacidad para creer en un ser superior que era bueno, digamos, fue bloqueada, fue, digamos, si se quiere, usurpada, dañada, fui abusado, o sea, de cierta forma, pero no de parte de Dios, sino de parte del enemigo que colocó en mi corazón tanta basura, ¿verdad? Y yo, pues finalmente, pues en mi ignorancia y mi desconocimiento de Dios, pues creía que Dios era malo o que Dios no existía. Pero con el tiempo, pues finalmente Dios en su amor y misericordia, pues Dios me pudo rescatar y pudo llevar, me hizo ver cuán equivocado estaba yo, ¿verdad? Entonces, y a través de los años, digamos que hemos tenido procesos en nuestras vidas, pero hemos podido entender que nuestro ayudador y nuestro sustentador es Dios. Entonces, a pesar de las dificultades, siempre hemos tenido claro en nuestro corazón que a pesar de las situaciones difíciles, que a pesar de las embarradas que cometemos, que a pesar de nuestros momentos exitosos y nuestros momentos de derrota, si nosotros nos afianzamos en Dios, pues finalmente siempre vamos a poder
sobreponernos a cualquier situación. Entonces el propósito de Dios es que nosotros sencillamente podamos depositar en él nuestra confianza. Entonces, para ir cerrando, dice que entonces él se desenfoca por algo que pasa en su corazón, ¿verdad? Y dice que él, al desenfocarse, no terminó lo que se había propuesto hacer, que era eliminar todos los lugares altos donde se ofrecía adoración a dioses paganos. Entonces no lo pudo terminar. Entonces se olvidó que toda vez que confió en el Señor salió victorioso y buscó la ayuda de una nación pagana en vez de seguir confiando en Dios. Se había cansado de Dios y buscaba una solución humana. Entonces el rey de Israel tenía un tratado con Ben-Hadad, rey de Siria. Este lo rompió por dinero. Sí, es decir, Israel tenía un tratado con el rey de Siria, ¿verdad? Pero ahorita el rey de Israel viene y quiere armar conflicto contra el rey de Judá. Entonces le dice a Ben-Hadad, rey de Siria, que si se unen para buscarle, que si lo apoyan en la guerra con Judá. Y Judá, al ver eso, pues finalmente trata de mediar y le dice que él habla con el rey de Siria y le ofrece más plata. O sea, él va y busca ayuda en el rey humano. Él se apoya en el brazo del hombre. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros exactamente lo mismo? Muchas veces Dios, mire, cuando Dios permite una situación difícil en nuestra vida, no la permite para que nosotros busquemos la ayuda del hombre, sino para que nosotros nos humillemos delante de él. ¿Cuántas veces cuando enfermamos lo primero que hacemos es tratar de buscar? No, es que yo tengo un conocido que él es muy amigo del mejor especialista en tal área. Si finalmente, ¿qué son los médicos sino instrumentos en las manos de Dios? Entonces, ¿por qué nos tenemos que apoyar en el hombre? No, cuando a veces tenemos una situación económica, digamos que necesitamos un dinero, ¿por qué en vez de agarrar como locos a buscar donde conseguimos prestado? Porque muchas veces no nos humillamos delante del Señor y Señor, tú eres el Dios de tus recursos, nuestras vidas están en tus manos, Señor, te pedimos que abras puertas de bendición para esto. Porque cuando tenemos una idea de hacer un negocio, ¿por qué en vez de presentársela primero al Señor, lo primero que hacemos es muchas veces buscar a los hombres para presentársela? O porque muchas veces cuando queremos tomar una decisión, lo primero que hacemos es, en vez de consultar con el Señor, lo primero que hacemos es consultar con el hombre. Y esto es algo totalmente nefasto. Entonces, y esto exactamente es lo que le pasa al rey de Judá, lo que le pasa a Asa. Cuando Israel lo quiere atacar, él hace una alianza con el rey de Siria, le ofrece dinero, ¿verdad? Y lo más tremendo es esto. ¿Qué hace el rey de Siria? El rey de Siria dice, yo me uno al pequeño para enfrentar al grande y después me quedo con todo, ¿verdad? Entonces, cuando el Asa establece ese convenio con Ben-Hadad, dice que Dios le envía a él un profeta. Ese profeta tiene por nombre Hanani y lo confrontó, ¿verdad? Y cuando lo confronta el profeta Hanani, a Asa le da tanta rabia que lo mandó a encarcelar, ¿sí? Revelando la verdadera condición de su corazón. Este proceder dejaba a Dios totalmente fuera del proceso. Es decir, cuando el profeta fue y lo confrontó, este hombre lo que hizo fue que mandarlo a encarcelar. Es decir, no me importa lo que usted me diga, a mí me importa muy poquitico lo que Dios está interesado en hacer. Finalmente yo ya tomé mi decisión, ¿verdad? Y cuando nosotros como creyentes dejamos a Dios por fuera de la ecuación, nosotros estamos en verdaderos problemas. Estamos metidos en líos. Y créase, yo sé lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nosotros podamos caminar con Él. Mire, cuando el hombre en el huerto del Edén determinó
hacer su voluntad, inmediatamente lo que le estaba diciendo es: Señor, a mí usted no me importa realmente. Yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero hacer mi vida. No se meta en mi vida, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, Dios tiene que hacerse a un lado, ¿verdad? Y pasa lo siguiente. Dice, este procededor dejaba a Dios totalmente fuera del proceso. Entonces, ahorita, de aquí vamos a empezar que empieza un proceso, y es un proceso muy lastimoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, su luz, su sabiduría, dejan de permear nuestra vida, pues finalmente nosotros estamos totalmente expuestos. Hay una frase que le escuchaba yo a mi pastor y me parece muy acertada para esto, y es: todo crecimiento que no es un crecimiento hacia Dios es un crecimiento hacia la corrupción. Todo crecimiento que no es un crecimiento hacia Dios es un crecimiento hacia la corrupción. Y es de esta manera. Dios lo había ayudado tantas veces a él. Ahora la pregunta es: ¿por qué no lo iba a ayudar ahora? Si Dios había ayudado a Asa para que pudiera hacer frente al ejército etíope, ¿por qué Dios no lo iba a poder respaldar ahorita? Pero algo en su corazón, él permitió que un argumento se levantara en algún momento de su vida, ¿verdad? En la que ya Asa no creía que Dios era suficiente para todo lo que en su vida él pudiera necesitar y para lo que su pueblo pudiera necesitar. En algún momento él creyó que los hombres le iban a suplir lo que solo Dios está en condición de suplirnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Asa? Dios lo había ayudado tantas veces, ¿por qué ahora no? ¿Quién abandonó a quién? Dios no abandonó a Asa, fue Asa realmente quien abandonó a Dios. Pero Asa iba a la iglesia cada 8 días, Asa levantaba las manos y decía: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. ¿Sí? Asa se sabía y disfrutaba estas canciones, pero en su corazón Asa había dado la espalda a Dios. ¿Qué le pasó a los fariseos? El Señor les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Y no era, y uno podría decir: pero es que, ¿qué fue lo que hizo Asa tan grave? Pues sencillamente que a partir de ese momento, lo que contenía que los reyes extranjeros no atacaran a Judá era la gracia de Dios sobre la vida de este gobernante. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son rectos a los ojos del Señor, dice: aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Ahora, al darle Asa la espalda a Dios, pues Asa quedaba totalmente expuesto. ¿Por qué? Porque quien cuidaba su espalda, quien cuidaba su frente, quien cuidaba toda a Judá, era la presencia de Dios. Al momento en que él determina apoyarse en el hombre, este hombre prácticamente firmó una sentencia de muerte. Yo pienso que en ese momento el temor que Asa sentía, ¿verdad? El temor, la opresión que muchas veces el enemigo pudo colocar sobre él, en vez de él venir y depositarla sobre el Señor, él la absorbió, ¿verdad? Y ese nivel de preocupaciones lo llevó a tener. Hay unas personas que dicen que era gota, pero realmente no era gota, sino que le dio, no sé si sabe si fue una trombosis a nivel de sus piernas, ¿verdad? Y esa trombosis le ocasionó una gangrena, ¿sí? Entonces dice que él ya había tomado una determinación por acá aparte, en hacer alianza con un rey impío. Ahora empieza a buscar, no en Dios, sino en los médicos de la época, y algunos dicen que quizás hasta en brujos, empezó a buscar una solución para su problema de salud. Y finalmente, los médicos de aquellos tiempos practicaban una mezcla de superstición y conjuros mágicos, ¿sí? No está mal que Asa confiara en la medicina, y no está mal confiar en la medicina de hoy, pero confiando primero en Dios, ¿sí? Entonces, Asa finalmente llega un momento en que muere, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros nos sobrecargamos con cosas, por eso la Biblia dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados,
que yo os haré ¿qué? Descansar. Cuando nosotros, y esto esto es muy fácil que nosotros lo podamos hacer. Porque, por ejemplo, a veces a nosotros hay un compañero de trabajo, hay un hijo, hay un vecino, que a veces nos cuentan sus cosas, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos da impotencia, a veces quisiéramos ayudarles y queremos ayudarle, a veces nos echamos las cargas de ellos encima y nos sobrecargamos y nos estresamos y tomamos el problema como si fuera nuestro y eso nos enferma, nos daña, nos lastima. Cuando el propósito que Dios tiene, cuando nosotros nos damos cuenta de estas situaciones en las demás personas, es que nosotros podamos darle soporte en oración, que nosotros las podamos traer a Él. Porque cuando nosotros venimos y nos refugiamos en Él, por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, o traed vuestro yugo sobre mí, porque vuestro yugo es pesado, pero el mío es liviano, es ligero. Entonces, cuando yo realmente vengo y oro al Señor y entrego esas cargas, finalmente Él es quien me da descanso. Seguramente Asa en algún momento se sobrecargó, los niveles de estrés que manejaba eran muy altos y eso lo llevó a tener un deterioro en su salud muy profundo, ¿verdad? Aparte con el agravante de que aunque aún en medio de su situación y de su dificultad, no vino a los pies del Señor. Entonces, esto es, ¿cuántas personas hoy en el pueblo de Dios están caminando en el Señor, pero no están confiando en Él? ¿Cuántos que vienen a la iglesia, pues realmente todavía siguen colocando al hombre, al brazo de carne, como su sustento, como su soporte, como su muleta, como su bastón? Cuando en esta hora el Señor nos dice, venga hijos, yo no los quiero no quiero seguirlos viendo a ustedes caminando apoyados en el brazo de carne. Así como yo les di la victoria en el pasado, así como les he dado victoria en el presente, también yo quiero darles victoria en el futuro y en lo que viene para adelante en sus vidas. Lo único que quiero es que ustedes confíen en mí, que los planes que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que yo deseo. O sea, es que dice la palabra de Dios, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial sabe dar buenas dádivas? O sea, Dios es un Dios que cuida de nosotros y que quiere darnos siempre lo mejor, pero Él espera que nosotros podamos confiar en Él con todo nuestro corazón, porque el no confiar en Él significa confiar en nosotros mismos y confiar en el brazo de carne del hombre. Por eso la Biblia dice que maldito aquel que confía ¿qué? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero no solamente es maldito aquel que confía en los demás, sino el que también confía en sí mismo más allá de lo que debería confiar. Entonces, Dios nos llama a nosotros a que de verdad nosotros nos depositemos en Él. ¿Para qué? Para que al final de nuestras vidas nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he peleado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se trata solamente de ir a la iglesia, no se trata de terminar, no se trata de comenzar, se trata de cómo termina. Mire, hace un tiempo para acá, del año pasado para acá, finalmente el Señor ha inquietado mi vida mucho en el tema de salud, ¿verdad? Y eso me ha llevado a tener que tomar una determinaciones muy drásticas en mi manera de alimentarme, en manera de, digamos, de vivir mi vida, en el sentido de que a veces nosotros trabajamos tanto y a veces era muy poco el tiempo que le dábamos al cuerpo para ejercitarlo. Y Dios ha tenido que trabajar con nosotros en esa parte. ¿Por qué? Pensando precisamente en todo esto. ¿Por qué? Porque, a ver, si nosotros no desarrollamos hábitos saludables para nuestra vida, cuando nosotros lleguemos a los 70, 80 años, nosotros vamos a estar totalmente acabados, no vamos a aguantar, no vamos a correr un billete de 50,000. ¿Por qué? Porque no vamos a poder caminar 3 o 4 cuadras porque ya no aguantamos, estamos ahogados, estamos con un estado, digamos, físico totalmente deteriorado. ¿Por qué? Porque no aprovechamos el tiempo de manera adecuada. Entonces, entre todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, pues debemos prepararnos en todos los aspectos. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces Dios desea que yo tenga ¿qué? Salud, pero parte de esa buena salud también va incluyendo parte de las buenas decisiones que yo debo que tomar. ¿Para qué? Para que yo llegue a una vejez
en buenas condiciones, para que yo llegue a una vejez íntegro, saludable, vital, que tenga los recursos necesarios. Y es el deseo de Dios hacerlo. Pero para parte de eso yo tengo que también tener fe y tomar decisiones que vayan de acuerdo a lo que Dios desea y quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Así que, mis amados, recuérdese esto, no es como comenzamos, es como terminamos. La pregunta es, ¿cómo has comenzado tu vida? ¿Has determinado realmente darle esa posición de honor a Dios en tu corazón? ¿Has determinado confiar en Él? ¿Has determinado realmente tomar las decisiones adecuadas para tu vida? ¿Las estás tomando, verdad? ¿O has determinado endurecer? Es que me pasó algo. Es que mi esposo me dejó. Es que mi esposa me dejó. Es que mi hijo se murió. Entonces, ay, yo ya no quiero saber nada de Dios. Es que Dios no me guardó de tener esa quiebra financiera. Es que Dios, ¿por qué permitió que esto o aquello pasara? La pregunta es, pero por ese evento dejé yo de depender de Dios. Hermano, porque eso es algo momentáneo. Pero si nosotros seguimos caminando, seguramente el Dios nuestro que nos ama de tal manera, en algún momento nos ha de dar la lección y decirnos, vea, por esto permití yo esto en tu vida. Pero nosotros no debemos cerrar el corazón a Dios. Porque si nosotros cerramos el corazón a Dios, Dios va a tener que volvernos a abrir y nos va a quebrantar más para que nosotros podamos abrir el corazón a Él. Entonces, la situación es que nosotros podamos de verdad abrir nuestro corazón a Él y que nosotros podamos vivir una vida. Hombre, nos equivocamos, está bien, pero volver a echar adelante, volver a no perder ese dinamismo de la vida, no perder la alegría de vivir, no perder el deseo de poder venir a nuestro Dios. Es que la Biblia dice que Dios es bueno, Dios no es malo. Que a veces hay cosas que no entiendan, sí, estás en toda la razón de a veces cuestionar ciertas cosas, pero hágaselo a Él, venga, dígale, Señor, ayúdame porque a veces no entiendo esto o me está costando entender esto. Señor, ayúdame en este momento de dificultad a yo poder continuar siendo una persona íntegra delante de ti, a mantener mi fe, a caminar contigo, pero yo no quiero caminar contigo amargado, lleno de dolor, de resentimiento, de rabia, no. Ya dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea, despójese de lo que, deje de cargar esos lastres, deje de estar llorando por lo que pudo haber sido y no fue. No, usted tiene una vida presente y tiene una vida por delante. Encomiende su causa al Creador y dispóngase a vivir y a disfrutar de lo mucho o de lo poco que tiene, pero hágalo con alegría, con gozo, porque esta vida es una. Y Dios quiere que nosotros tengamos gozo. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que aún en medio de las situaciones tan complejas que tenemos, no nos amarguemos, sino que podamos vivir la vida de una buena manera. Y esto fue lo que le pasó a Asa. Asa comenzó muy bien, era una persona íntegra en muchas cosas, ¿verdad? Pero muchas veces, poco a poco, esas tantas cosas le fueron pasando, que su relación con Dios se convirtió en algo rutinario. Para Asa, el Señor se convirtió en alguien más, ¿verdad? Y finalmente dejó de ser lo primero en su corazón, muy parecido a lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y labor, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No, Dios quiere que nosotros seamos gente ahí apasionada, a veces con todos los rollos que tenemos, pero que seamos gente totalmente apasionada para Él, no importa con errores, pero apasionados. Y es una característica que nosotros podemos ver en la vida de David, con errores y con todos los líos, pero David era un apasionado del Señor. Y esa es la vida que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, que a pesar de las dificultades podamos mantener esa misma dinámica de vida alegre, con situaciones duras, pero gozosos, echando para adelante, con buen entusiasmo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios desea para sus hijos. Dios no quiere que usted termine en la iglesia después de 50 años de servicio, pero amargado, envenenado, ya no confiando en el Señor, no. La Biblia dice que Dios quiere que nosotros nos depositemos en sus manos, como se deposita el niño pequeño en los brazos de su papá, que podamos confiar en Él. Y esa es nuestra invitación, mis amados, y la invitación que el Señor nos hace en esta hora, a que nosotros en esta hora podamos mantener siempre nuestra buena disposición a Dios. Amén. Que que peleemos la buena batalla hasta lo último, pero la peleemos bien.
con gozo, con alegría, ¿verdad? Ay, bendito sea el Rey. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque el gozo, Señor, es la fortaleza de nuestras almas. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, eres excelso, eres glorioso, Señor. Bendito seas, Padre, por siempre y para siempre. Señor, porque tú nos haces caminar y nos tomas de la mano, Señor, aun cuando nos faltan fuerzas. Señor, tú vienes a nuestro encuentro, Señor, cuando nadie más viene a nuestro encuentro. Tú eres quien enjuga nuestras lágrimas, Señor, en nuestros momentos de soledad. Pero también eres nuestro apoyo, Señor, en los momentos de dificultades y cuando metemos nuestros piecitos donde no los tenemos que meter, Señor, y cuando nos equivocamos. Amado Dios, y cuando fracasamos. Siempre estás ahí para nosotros. Pero también estás ahí cuando celebras. Te gusta celebrar con nuestras vidas, Señor. Te gusta celebrar con nosotros cuando a causa de la obediencia, Señor, nos va bien. Señor, libra a tu pueblo, Señor, de toda raíz de amargura. Libra, Señor, a tu pueblo, Señor, de gloria, de todo dolor. Amado Rey, sabemos que hay cosas muy duras, Señor. Sabemos que hay cosas muy duras, situaciones muy complejas. Pero tu palabra dice que tú nos puedes librar de todas ellas, Señor. Aún en medio del valle de la sombra de muerte, Señor. No temerá nuestra alma, Señor, porque tú eres nuestro ayudador y consolador. Y yo te quiero pedir, Padre Santo, por todos los hermanos, Señor, que ese corazón se ha endurecido. Por tantas situaciones, Señor, que a veces se nos escapa a nosotros el entendimiento. Y a veces es muy fácil señalarlos y culparlos, Señor, pero hoy nosotros te queremos pedir que tú tengas misericordia de ellos. Amado Dios, que tú los saques de la prisión de amargura donde se han metido, que tú los levantes, que tú les vuelvas a dar gozo, que tú les fortalezcas, Señor, y que tú los salves. Amado Dios, porque debe ser muy triste uno después de tanto caminar contigo, Señor, que se vuelva una relación indiferente, dura, insensible, cuando tú te derrites de amor por nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar, Padre Santo, no solamente caminar contigo, sino caminar bien, que nosotros, oh Dios de gloria, que nosotros podamos caminar bien, que nosotros podamos tener un corazón sano, que nosotros podamos tener un corazón saludable, que nosotros podamos sobreponernos de tu mano, Señor, a todas las cosas. Ahora puedo quizás entender un poco a Adán, Señor. Me imagino el dolor de su corazón, Señor de gloria. Al saber que lo había perdido todo, Señor. Que lo había arruinado todo, Señor. Me imagino la alegría que debe haber sentido, Señor, cuando tú le hiciste esos vestidos y los vestiste. Como le mostraste, Señor, cuánto lo amabas. Y así tú vienes a nuestro encuentro, Señor, y nos vistes nuevamente. Dándonos a entender, Señor, que a pesar de nuestros errores, de nuestras flaquezas, a partir de nuestras dificultades, Señor, tú nos sigues amando. Señor, que tu pueblo en esta hora, Rey de Gloria, pueda sentir, oh Dios, cuánto tú le amas. Señor, que tú no estás lejos de nosotros, sino que por el contrario, tú estás cerca de nuestras vidas. Señor, que a pesar de las dificultades y de todas las situaciones, esta vida es un regalo maravilloso y que vale la pena ser vivida. Pero vale la pena ser vivida, bien vivida, Señor, de tu mano, con cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias por la palabra. Gracias por las cosas que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, por tu pueblo. Te pido que en esta noche lo guardes, lo protejas.
En esta hora, Señor, tu mano de poder esté sobre tu pueblo, confortándole, Señor, y transformando su corazón de una manera especial. Dale descanso. Y sobre todo, Señor, guarda sus corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, muchas bendiciones. Les amamos muchísimo. De verdad, ha sido un regalo poder compartir con ustedes este tiempo. Deseamos para ustedes una noche plácida, una noche de bendición y bueno, nos vemos con la ayuda del Señor el día jueves. Así que mis amados, muchas bendiciones para todos. Chao, chao.